Buenas noches. Muy buenas Juan, noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y dispuesto a todo, ¿no? Aquí estoy dispuesto a lo que haga falta, en Bien. el tercio de varas. Pues vamos a comenzar por Sevilla. A ver, por Sevilla, allí. Antonio, adelante, Antonio. Pues le dejo, con todo un catedrático también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me llamo Antonio Morillas, tengo 63 años, soy jubilado parcial, director y actor de un grupo de teatro, casado y con 2 hijos y vengo de donde estamos, de 2 hermanas. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Supongamos que un gobierno democráticamente elegido de un país medio europeo, es decir, España, adopta una decisión firme con el apoyo de la ciudadanía de no pagar deuda alguna para emplear todos los recursos que tenga en la inversión pública, la creación de puestos de trabajo, hasta conseguir disminuir drásticamente el paro. Al margen de las presiones que ejercerían evidentemente los poderes financieros y la señora Merkel y los apóstoles del neoliberalismo, si se mantiene firme en su posición, ¿qué pasaría? Bueno, yo no soy un adivino, yo soy un científico social modesto, modestísimo. Entonces no le puedo decir lo que puede pasar en el futuro, sino que lo que puedo hacer es mirar hacia atrás, ver la historia, ver qué ha ocurrido en otros momentos, en otros países y a partir de ahí sacar las conclusiones. Y yo creo que una visión rápida y ahora improvisada a la historia podría darnos algunas conclusiones. Primera, que efectivamente ha habido muchos países que en bastantes momentos han dicho que no pagaban toda o parte de su deuda. Segundo, que incluso hay principios del derecho internacional que establecen que los pueblos tienen el derecho a repudiar la deuda que es ilegítima, que es odiosa, es decir, que se considera que ha sido impuesta a los pueblos. Tercero, que cuando esos pueblos han hecho frente a esa deuda odiosa y legítima, con fuerza, empoderados, unidos y no rotos en partidas ciudadanas, ha sido posible vencer las reacciones en contra. Porque otra cosa que también la historia nos muestra es que efectivamente siempre que eso pasa, pues hay acreedores que lógicamente presionarán al máximo. Y 5, yo creo que la historia también demuestra que eso es posible si ese pueblo tiene una representación política digna, con vergüenza, valiente, dispuesta a luchar con su pueblo y a dar la cara por su pueblo. Si todo eso se da, entonces yo creo que la experiencia de la historia nos demuestra que los pueblos son invencibles. Ahora bien, en el caso español, pues yo creo que tendríamos que ver, en primer lugar, esas circunstancias. Yo creo que evidentemente no toda la deuda que tiene España sería ilegítima u odiosa, por lo tanto lo primero que hay que hacer es evaluar, analizar, auditar la deuda, y lo sorprendente es que nuestros parlamentos no hayan emprendido ya esa tarea de determinar qué parte de la deuda que tiene España es odiosa, ilegítima y por lo tanto a la que nos debemos enfrentar y que debemos repudiar. En segundo lugar, el pueblo español, si quiere vencer a esas dificultades que le supone el peso de la deuda, tiene que estar unido. No puede darle prioridad a estrategias partidistas, sino a intereses nacionales de todo el conjunto de la sociedad. Y yo creo que si esas circunstancias se dieran, pues España lógicamente no iba a tener el camino fácil, pero España, como en otros momentos de la historia ha demostrado, pues tendría fuerza para hacer frente a todo eso. Gracias, profesor. Vamos. Cádiz. Vamos a ver, Cádiz. A ver, Néstor. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Soy Néstor Cadera. Me dedico a la ingeniería electrónica y mi pregunta sería, siguiendo al hilo de lo que acaba de preguntar, ¿qué sucedió bajo su punto de vista en Islandia? Si España tendría capacidad de tomar ese ejemplo de lo que recientemente ha ocurrido ahí. Bueno, en Islandia pasó algo parecido a lo que ha ocurrido en España, pero no todo igual.
En Islandia, en los años 90 y 2000, se liberalizó el sector financiero, la economía, triunfaron las ideas liberales diciendo que lo que había que hacer era darle la máxima libertad a los bancos, a las grandes empresas, y al final lo que sucedió es que los bancos utilizaron esa libertad para crear un sector financiero súper desarrollado. Tomaban el dinero de un sitio, lo prestaban en otro, concedían un nivel de crédito extraordinario incluso a otros países, y al final, cuando la crisis estalló en todo el mundo, pues los bancos islandeses se vinieron abajo. Claro, se vinieron abajo sobre la espalda de la ciudadanía. Entonces el gobierno, cuando esos bancos que debían una proporción ingente de dinero y una desproporcionada en relación con la actividad económica del país, para que se haga una idea, más o menos significaba que en aquel momento, si lo trasladáramos a España, era como si cada español tuviera que pagar 50.000 euros. Imagínense la deuda en proporción lo grande que era. Entonces, el gobierno decidió que no rescataba a la banca, que no le daba ni un euro, bueno, ni una sola unidad de su moneda a la banca, y que la dejaba caer, la nacionalizó, y a partir de ahí se negó a pagar las deudas que los bancos islandeses habían generado como consecuencia de sus malas operaciones. Naturalmente eso generó una presión exterior, la ciudadanía se armó, salió a la calle, dijo que así no, e incluso se puso en investigación y se juzgó al propio presidente del gobierno, a banqueros, alguno de ellos ha estado en la cárcel, y como consecuencia de aquello, pues Islandia no ha tenido que cargar con la deuda de sus bancos y está hoy día saliendo de la crisis mucho mejor que otros países. Pero una medida en concreto que en Islandia se tomó y que es muy interesante es que se perdonó, valga la expresión, una parte de la deuda hipotecaria de las familias. Eso fue muy importante porque las familias, como consecuencia del incremento de la deuda artificial por parte de los bancos, se habían cargado una deuda hipotecaria tremenda que ha sido perdonada cuando la hipoteca suponía más del 110% del precio de la vivienda. En España la situación no sería exactamente igual, estamos dentro del euro, las condiciones son distintas, es un país diferente, pero creo que hay principios morales, principios cívicos, principios de ciudadanía y principios de acción política que son comunes a todas las naciones. Y entre esos principios creo yo que están el hacer frente a los problemas de una manera unitaria y sobre todo imponer la dignidad y el bienestar de la mayoría de la gente por encima del bienestar de los banqueros que han ocasionado un problema como el que tenemos. Gracias, profesor. Gracias. Voy a ponerme aquí porque voy a dar la palabra a Almería, pero a ver si puede, porque quieren preguntarle... Voy a ser más en las rápido. redes sociales. A ver, el de jersey verde, tú, adelante, ¿tu nombre cómo es? Mohamed. Pues adelante. Buenas noches, me llamo Mohamed, soy de Melilla pero resido en Almería. Tengo 22 años, estudio Derecho y Administración y Gestión de Empresas. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Verá, como estudiante e hijo de padres parados, me veo obligado a luchar contra este sistema capitalista injusto. Mi pregunta es por qué aquellas personas con una situación muy similar no luchan por defender sus derechos sociales y económicos. Lo primero que quiero decirte es que tienes que tener siempre ánimo, que tienes que estar siempre dispuesto a salir adelante. Yo también estudié cuando mis padres estaban parados y creo que luchando puedo decirte que se llega a donde tú quieras llegar. Pero claro, es verdad que no basta con eso, no basta con tu actitud personal, porque si toda la ciudadanía no contribuye a que cambien las cosas, pues entonces, por mucho que sea el esfuerzo personal de cada uno de nosotros, es muy difícil que las cosas cambien, porque no es un asunto solo de esfuerzo personal. ¿Por qué la gente no se rebela frente a situaciones tan injustas? ¿Cómo es posible que estén perdiendo la vivienda más de 500 personas o familias en España día a día y no haya una oleada de solidaridad ante eso? ¿Cómo es posible que casi el 100% de las ayudas que se han dado por parte del Gobierno para hacer frente a la crisis se le hayan dado a los bancos y no se le pida a los bancos la misma generosidad ante la gente más humilde?
Yo creo que son varios factores, pero voy a mencionar 3. El primero, la deuda. La deuda es una esclavitud. Por eso hay que liberar a la gente de la esclavitud de la deuda. Segundo, el paro. Yo voy a hacer una declaración aquí y lo reconozco. Yo también soy un villano, como Javier Bardem, porque yo también pienso y creo que el paro beneficia a los gobiernos de la derecha y a la clase alta empresarial. Pero puedo ser un villano, como dice el portavoz del partido que gobierna, pero no soy un ignorante, porque esa es una teoría que ya analizó un científico como Kalecki en el año 1930 en un artículo científico que se llamaba El problema político del pleno empleo. El paro atemoriza, hace que la gente tenga miedo a salir a defender sus derechos. Y luego, en tercer lugar, porque desgraciadamente los medios de comunicación están al servicio de los más poderosos para adormecer a la gente, para que la gente no piense. Desgraciadamente programas como este, que son ejemplares, no se hacen en todas las cadenas ni en todos los momentos como se debería hacer. Y eso paraliza a la gente y los adormece. Vamos a Jaén, a ver... Jaén, a ver quién levanta la mano. Sí, adelante. Adelante. Es que no sé tu nombre, perdóname. Buenas noches. Mi nombre es María José Novalvos. Ya poco a poco os iré conociendo a todas y a todos. Perfecto. Tengo 41 años, soy casada, soy psicóloga y vengo de Baeza, Jaén. Mi pregunta es la siguiente. Yo he leído que la plataforma Stop Desahucios de Granada calcula que el 32% de los suicidios registrados ahora mismo en España se deben directa o indirectamente a la crisis que estamos viviendo, concretamente a los desahucios que estaba hablando usted ahora mismo en la pregunta anterior. ¿Cuántos suicidios cree usted que son necesarios para que los mercados reaccionen y se den cuenta de que la situación social actual es insostenible? ¿Y cree usted que lo que es necesario es una revolución? Efectivamente, esos son los datos también que proporcionó hace unos meses o que se dieron en un congreso de psiquiatría que hay en Bilbao, que hubo en Bilbao. Prácticamente se dan 9 o 10, entre 9 y 10 suicidios en España cada día y parece que la tercera parte, alrededor de 3, tienen que ver con la situación económica y está incrementándose. En algunas ciudades ha aumentado el 10, el 20%. Eso no es solo aquí. La experiencia nos dice que allí donde se han aplicado este tipo de políticas, en otros países, en otros momentos históricos, ocurre igual. Por lo tanto, estamos viviendo el resultado esperado de unas políticas y eso lo saben quienes están aplicando esas políticas. Quienes van a reaccionar frente a eso no son los mercados. Y ojo, que cuando estamos hablando de los mercados, estamos hablando de los grandes grupos de inversión, de los fondos de pensiones, de los grandes bancos y, por lo tanto, de los banqueros, de los propietarios de la inversión, es decir, de personas que son como usted y como yo, que tienen corazón, que tienen piel, que tienen hijos, pero parece que no tienen la misma sensibilidad. Los mercados no van a reaccionar ante eso, porque los mercados no tienen alma, no tienen sensibilidad, los mercados solamente tienen ánimo de lucro. Y con ánimo de lucro no se arreglan los problemas de la sociedad, porque lo que usted me está preguntando y está planteando es que la sociedad tiene unos problemas que no son solamente que los banqueros ganen dinero, que no son solamente que las grandes empresas hagan más beneficios cada día, sino que la sociedad, los problemas que tiene son los de vivir bien, vivir feliz, amar a la gente, que podamos vivir en tranquilidad, en paz, y eso no lo resuelven los mercados financieros, al revés. Por lo tanto, no espere usted ninguna reacción de los mercados financieros, porque no la van a tener, porque como decía Karl Polanyi, que era una eminencia de la antropología y de la historia, el mercado así concebido es la fábrica del diablo. Por lo tanto, no espere usted que el diablo se levante y resuelva esos problemas. Si la ciudadanía no se impone con una lógica de humanidad, de solidaridad, de cooperación, de un espíritu diferente, de ética, de un modo distinto ante los mercados financieros, no se van a resolver esos problemas, creo yo. Muchas gracias. Vamos a Sevilla. A ver, adelante, este chico, que me dirá su nombre ahora. Hola, buenas noches. Soy Julio, tengo 36 años y me dedico al desarrollo de software. Mi pregunta va orientada por las soluciones impuestas por los mercados. Parece que van destinadas a destruir el estado de bienestar.
Y me preocupa especialmente el tema de las pensiones públicas. ¿Están las pensiones públicas protegidas o a salvo del ataque de los mercados? En primer lugar, permítame que le diga que los mercados no imponen soluciones. ¿Usted ha visto alguna vez a un mercado hablando y diciendo cuál es la solución? Los mercados no hablan. Los que hablan son los que dominan y los que tienen poder en los mercados. Las pensiones públicas se financian con el resultado de los ingresos que genera el trabajo de las personas que están empleadas. Entonces, si hay cada vez menos paro, si el ingreso de la gente es cada vez menor, si cada vez hay menos productividad, entonces las pensiones públicas podrán estar en peligro. Pero eso también significa que para que las pensiones públicas no estén en peligro, lo que hacen falta son políticas que generen empleo, que generen ingreso, que distribuyan mejor la renta, que mejoren nuestra economía, que cambien la manera de producir, que no nos contentemos con ser productores de la miseria, generadores de empleo precario, porque con esos sueldos de miseria ningún sistema de pensiones públicas se sostiene. Pero quiero decir una cosa, que quitando estos últimos años de crisis tremenda, y ni siquiera casi en estos, todas las previsiones que han hecho estos economistas que están constantemente diciendo que se va a hundir el sistema de pensiones han resultado equivocadas y sorprendentemente los contratan de nuevo los bancos para que vuelvan a hacer informes diciendo que se va a hundir el sistema público y que los ciudadanos tienen que informarse para saber que lo que está en peligro no son las pensiones públicas, lo que está en peligro es la sociedad en su conjunto si se siguen utilizando y aplicando políticas económicas que nos llevan a tener cada vez menos ingresos de los trabajadores y una situación económica cada vez más deteriorada. Profesor, por favor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de esto que hablamos, de esto que a todos nos inquieta y nos interesa, con el profesor Juan Torres y con las preguntas que nos lleguen a través de las redes sociales. Volvemos en un momento. Yo nunca he ido a un psicólogo ni a un psiquiatra y últimamente en un año he estado 2 veces. ¿Estamos preparados psicológicamente para la crisis? ¿Cómo debemos afrontar el presente? Todas las respuestas a continuación en Pido la Palabra. La pasada semana el público de Pido la Palabra colocó contra las cuerdas a José Bono. ¿Qué coste supone a la Seguridad Social vitalicio un excargo político? 0 euros. ¿Usted cree que es justo lo que gana usted de sueldo? 154.080 euros. Con quien está usted hablando no tiene ningún sueldo de ninguna administración pública. ¿Cobra José Bono un sueldo vitalicio? La respuesta en breves momentos. Son las 12 y 28 minutos de la noche. 11 y 28, 11 y 28. Es que no he cambiado el reloj todavía, ¿será posible? ¿Cómo estoy? Bien, con el profesor Juan Torres y vamos a ir a Córdoba. A ver, Córdoba, tú, Lorena, que ha sido la primera. Adelante. Pues muy buenas noches. Como joven y utópica, mi pregunta es la siguiente.
usted como catedrático de Economía Aplicada, ¿piensa que ha llegado el momento de implantar un nuevo sistema económico que se adapte a las necesidades sociales actuales? También como científico social tengo que contestarle que los sistemas económicos no se implantan como de un día para otro, ¿no? Los sistemas económicos son el resultado de procesos económicos muy largos, de procesos sociales complicados. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo es la manifestación de que vivimos en un sistema económico, de un capitalismo que no es capaz de resolver los problemas esenciales de la vida humana y que se abren paso nuevas formas de organización de la vida social y económica que seguramente no sabremos ni cómo van a terminar ni cuándo van a terminar de ser generalizados. Y por lo tanto lo que podemos hacer los científicos sociales y las personas normales y corrientes pues es tratar de coadyuvar para que ese proceso que viene por delante sea lo más satisfactorio posible para todos. Y bueno, ¿podría dar algunas claves para que, bueno, cómo podría ser ese sistema para que mejorara, para que los que deben hacerlo tomen nota? A mí me parece que hay algunos elementos que hoy día la sociedad, la economía capitalista no resuelve. En primer lugar, que a cada uno hay que darle según sus necesidades y que tienen que pedirnos a cada uno de nosotros según nuestra capacidad. Que la democracia es fundamental, pero la democracia en el sentido pleno del término. Que es fundamental la igualdad, no solamente entre de arriba a abajo, sino también fundamental entre mujeres y hombres. No puede haber desigualdad por razas, por discriminaciones de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que hay elementos que tenemos que avanzar hacia ello en ese sentido. Democracia, igualdad y sobre todo un sistema social y económico que anteponga la satisfacción de las necesidades al lucro desmedido de los que tienen mayor poder o mayor privilegio. Vamos ahora a Cádiz. A ver, Cádiz, esta chica que levantó ahí, tú, que no sé tu nombre, pero me lo vas a decir enseguida. Hola, buenas noches, yo soy María Núñez, vengo de San Fernando, tengo 20 años y soy estudiante de Filología Hispánica e Inglesa. Y me gustaría saber qué piensa usted acerca de convocar un referéndum sobre las políticas del Gobierno del Partido Popular según ha creado oportuno la Cumbre Social. Pues a mí me parece que eso sería lo elemental. Es que los gobiernos tienen la obligación de responder al contrato que firman con sus electores antes de las elecciones. Es inaudito que un gobierno llegue o un partido llegue al gobierno y que aplique medidas contrarias a las que le ha dicho a los ciudadanos que va a hacer. Es una verdadera aberración democrática. Y yo creo que si bien pudiera ocurrir que un gobierno se encuentre con que no puede llevar a cabo las medidas que le había dicho a la ciudadanía que iba a llevar, pues que lo someta a referéndum. En países que desde luego nos dan ejemplos como Japón, el gobierno dimitió y convocó elecciones porque había tenido que subir el IVA, un impuesto. Imagínense si aquí ocurriera eso. Por lo tanto, yo estoy a favor, completamente a favor, de que se celebren referéndum y que, por supuesto, que los gobiernos apliquen y sean comprometidos, que estén comprometidos con el programa electoral que llevaron a su ciudadanía. Y si no lo pueden llevar a cabo, o si no saben llevarlo a cabo, o si no quieren llevarlo a cabo, su obligación democrática es dimitir y dejar el paso a otros. Muchas gracias. Gracias, María. Vamos a Málaga. Málaga, a ver, tú, Ana es tu nombre, ¿no? Adelante, pues te pasan el micrófono y pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta es acerca de un libro que usted ha escrito de Hay Alternativa. Según usted dice que es necesario crear una comisión para determinar quiénes son los responsables, con los nombres, apellidos. Esa comisión, ¿quién la debería de crear y quiénes deberían ser sus miembros? Y después, si se creara y se determinaran quiénes son los responsables, ¿cómo se podía determinar y juzgar a esas personas? Yo soy un demócrata y creo que esa comisión lo suyo sería que la creara el Parlamento, que es donde está el pueblo representado. Lo que uno empieza a sospechar quién está en el Parlamento es cuando el Parlamento se niega a investigar lo que está ocurriendo. Y el Gobierno lo que tendría que hacer sería ejecutar lo que esa comisión dictaminara y lo que dijera el Parlamento. Lo que no tiene tampoco mucho sentido es que si el Parlamento se niega a investigar, el Gobierno, en lugar
de acelerar y profundizar en la exigencia de responsabilidades, se esté dedicando, como se está dedicando el gobierno actual, a indultar a los pocos sinvergüenzas y corruptos que habían sido condenados en los años anteriores. Bien, gracias, Ana. Vamos a Huelva. Maite. Maite de Huelva, adelante. Buenas noches, señor Torres. Mi pregunta es una pregunta de miedo para esta noche de difuntos. ¿Qué le da más miedo? ¿La mano invisible todopoderosa de los mercados o la mayoría silenciosa pechugando sin rechistar? La mano invisible de los mercados a veces me indigna y la mayoría silenciosa que no se revela, pues lo que me produce es un poco de tristeza y desolación, porque creo que el miedo hay que desterrarlo. Yo creo que ahora quizás se hable después de esto, pero yo creo que el miedo paraliza y lo que nos tendríamos que preguntar es si no nos están inoculando artificialmente el miedo, es decir, si no nos están haciendo que nos sintamos cobardes, que nos acobardemos para no enfrentar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, con decisión y con valentía. Yo creo que hay que quitarse el miedo. Yo no quiero ser miedoso y yo tengo la experiencia también cuando analizo los fenómenos y los procesos históricos de la economía, que las economías han salido mejor adelante cuando han sido más democráticas, pero también cuando la ciudadanía ha estado más empoderada y cuando ha perdido el miedo, cuando es valiente y cuando es capaz de decir que sí a todo lo que se le venga encima para hacerlo mejor y para darle mejores condiciones de vida a toda su gente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Maite. Mar Barrera, portavoz de las redes sociales que están muy activas. Buenas noches, Torres. Bueno, en el foro se sigue preguntando muchísimo nuestros internautas si esto es una crisis o es una estafa. Lo llevan haciendo desde la semana pasada. Y también se están preguntando mucho a esta hora cuáles serían las consecuencias de la independencia de Cataluña para España. Pero le lanzo desde casa 3 preguntas. ¿Beneficiaría, y va en relación a esto último que he dicho, beneficiaría económicamente a España la disolución del Estado autonómico para convertirlo en un Estado federal? Bueno, no estoy seguro de que una cosa implique la otra. Es decir, yo creo que un Estado federal es un Estado que lleva a su máxima naturaleza el Estado de las autonomías. Yo creo que los gobiernos, los estados más avanzados han sido los que han tenido una notable descentralización y los que le dan libertad y autonomía a sus pueblos. Yo creo que una economía no puede funcionar atando a la energía de su ciudadanía y de sus pueblos. Yo creo que lo importante es que en todo caso una economía, un país, una nación, bien sea con más o menos posiciones diferentes, con diversidad mayor o menor, pero que actúe con un horizonte común y que actúe de una manera cooperativa y solidaria. Eso es lo principal. Y incorporar elementos de disensión donde no los hay, de desunión donde no existe, pues es como en una familia, que lo que hace es que todo se haga peor y que al final las cosas no funcionen. Más preguntas. ¿Qué consecuencias traería volver a la peseta? Bueno, me pide el conductor del programa que sea breve y me preguntan qué consecuencias. Pues traería unas consecuencias muy difíciles. Lo que pasa es que yo a veces me pregunto si serían peores que seguir en el euro en las condiciones en las que estamos. O sea, duda. Yo siempre dudo, es mi obligación, pero también digo, quizá llegue el momento, estemos en el momento en que tengamos que plantearnos por qué tenemos que estar permanentemente al borde de un precipicio con la amenaza de que nos van a empujar. Si nos quieren mantener ahí, nosotros decimos que damos 2 pasos y nos ponemos en otro sitio. Una pregunta más. Y la tercera pregunta, ¿en qué afectaría una huelga general a España? Depende. Yo debo reconocer que soy partidario de que haya una huelga general y también como científico social lo que hago es mirar hacia atrás. Y yo lo que creo que nos enseña la historia es que
ni uno solo de los derechos que hoy día tenemos la ciudadanía, la salud, la educación, la dependencia, la libertad de expresión, el voto de las mujeres, ni uno solo de esos se ha conseguido sin luchas, sin huelgas, sin enfrentarse a los poderes establecidos, sin desobedecer las leyes injustas. Así que yo creo que cuando se están imponiendo políticas injustas, condiciones económicas que están llevándonos a una ruina grande, yo creo que el pueblo, la ciudadanía, no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber moral y ciudadano de enfrentarse a eso. Yo particularmente estoy a favor y apoyaré la huelga del día 14. Rápida y ahora improvisada a la historia, podría darnos algunas conclusiones. Primera, que efectivamente ha habido muchos países que en bastantes momentos han dicho que no pagaban toda o parte de su deuda. Segundo, que incluso hay principios del derecho internacional que establecen que los pueblos tienen el derecho a repudiar la deuda que es ilegítima, que es odiosa, es decir, que se considera que ha sido impuesta a los pueblos. Tercero, que cuando esos pueblos han hecho frente a esa deuda odiosa y legítima, con fuerza, empoderados, unidos y no rotos en partidas ciudadanas, ha sido posible vencer las reacciones en contra. Porque otra cosa que también la historia nos muestra es que efectivamente siempre que eso pasa, pues hay acreedores que lógicamente presionarán al máximo. Y 5, yo creo que la historia también demuestra que eso es posible si ese pueblo tiene una representación política digna, con vergüenza, valiente, dispuesta a luchar con su pueblo y a dar la cara por su pueblo. Si todo eso se da, entonces yo creo que la experiencia de la historia nos demuestra que los pueblos son invencibles. Ahora bien, en el caso español, pues yo creo que tendríamos que ver... Buenas noches. Muy buenas Juan, noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y dispuesto a todo, ¿no? Aquí estoy dispuesto a lo que haga falta, en el tercio de varas. Pues vamos a comenzar por Sevilla. A ver, por Sevilla, allí. Antonio, adelante, Antonio. Pues le dejo, con todo un catedrático también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me llamo Antonio Morillas, tengo 63 años, soy jubilado parcial, director y actor de un grupo de teatro, casado y con 2 hijos y vengo de donde estamos, de 2 hermanas. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Supongamos que un gobierno democráticamente elegido de un país medio europeo, es decir, España, adopta una decisión firme con el apoyo de la ciudadanía de no pagar deuda alguna para emplear todos los recursos que tenga en la inversión pública, la creación de puestos de trabajo, hasta conseguir disminuir drásticamente el paro. Al margen de las presiones que ejercerían evidentemente los poderes financieros y la señora Merkel y los apóstoles del neoliberalismo, si se mantiene firme en su posición, ¿qué pasaría? Bueno, yo no soy un adivino, yo soy un científico social modesto, modestísimo. Entonces no le puedo decir lo que puede pasar en el futuro, sino que lo que puedo hacer es mirar hacia atrás, ver la historia, ver qué ha ocurrido en otros momentos, en otros países y a partir de ahí sacar las conclusiones. Y yo creo que una visión, en primer lugar, esas circunstancias. Yo creo que evidentemente no toda la deuda que tiene España sería ilegítima u odiosa, por lo tanto lo primero que hay que hacer es evaluar, analizar, auditar la deuda y lo sorprendente es que nuestros parlamentos no hayan emprendido ya esa tarea de determinar qué parte de la deuda que tiene España es odiosa, ilegítima y por lo tanto a la que nos debemos enfrentar y que debemos repudiar. En segundo lugar, el pueblo español, si quiere vencer a esas dificultades que le supone el peso de la deuda, tiene que estar unido. No puede darle prioridad a esta